Buenos días, continuamos con el tema de funciones y hoy vamos a estudiar la diferencia entre una correspondencia y una función. Una correspondencia es una simple relación entre los elementos de dos conjuntos, mientras que una función exige algo más. Es una correspondencia, es decir, es una relación entre los elementos de dos conjuntos, pero tal que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único valor y subrayo un único valor del conjunto final. Veámoslo con unos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos a unos jugadores de fútbol o exjugadores de fútbol relacionados con los equipos en los que jugaron. ¿Esto es una función? No. ¿Por qué? Porque podemos ver aquí a un jugador del conjunto inicial relacionado con dos equipos del conjunto final. Por tanto, esto no es una función. En cambio, en el ejemplo de abajo, en el que podemos ver a 4 deportistas relacionados con su correspondiente deporte, podemos ver que cada jugador del conjunto inicial está relacionado con un único deporte, en este caso del conjunto final. Esto sí que es una función. En el tercer ejemplo, ya hablando de números, se me ha ocurrido relacionar, por ejemplo, a los números con sus correspondientes múltiplos en el conjunto final. Sin embargo, esto no es una función. ¿Por qué? Porque podemos ver un elemento del conjunto inicial relacionado con dos elementos del conjunto final. Esto no es una función. En cambio, en el último ejemplo podemos ver los números del conjunto inicial relacionados con sus terminaciones. En este caso, todo elemento del conjunto inicial está relacionado con un único elemento del conjunto final. Por tanto, esto sí que es una función. Para avanzar más en el estudio de funciones, podremos decir que los elementos del conjunto inicial forman lo que llamamos variable independiente. Y lo encontraréis representado habitualmente con una X o a veces con una T, aunque podéis elegir la letra que queráis. En cambio, los elementos del conjunto final forman lo que llamaremos variable dependiente y se suele representar habitualmente con la Y o f de x si es que la variable independiente era la x, o f de t si es que la variable independiente era la t, etcétera, etcétera. Veamos otro ejemplo. Indica si las siguientes correspondencias son funciones. A cada persona se le asigna un DNI. ¿Esto es una función o no? Bueno, pues aparentemente a cada DNI solo se le relaciona con una única persona, es decir, de cada DNI solo nace una única relación. Por tanto, esto sí que es una función. A cada persona se le asigna una fecha de nacimiento. Bueno, pues en este caso, en un día concreto puede haber varias personas que nazcan, es decir, de una fecha de nacimiento nacerán varias relaciones. Esto, por tanto, no es una función. A cada fecha se le asigna el nombre de la persona nacida en dicho día. Bueno, aparentemente una persona que se llame, por ejemplo, Diego, habrá nacido en una fecha, pero otra persona que también se haya llamado Diego seguramente haya nacido en otra fecha totalmente distinta. Bueno, pues en este caso tenemos un nombre con varias relaciones. Esto no es una función. A cada alumno se le asigna una clase. Bueno, pues una clase contiene a muchos alumnos, por tanto, del grupo de segundo B nacerán muchas relaciones, una para cada uno de los distintos alumnos que contenga. Por tanto, esto no es una relación. A cada clase se le asigna un alumno. Bueno, pues aquí podemos tener al alumno Luis y Luis únicamente puede asistir a una clase, a la clase de, por ejemplo, segundo C. Solo existe una relación, por tanto, sí que es una función. Recordad, una función es una relación en la que cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único valor del conjunto final. En este tercer ejemplo, ya hablando de sus representaciones de gráficas, podemos ver dos dibujos. El primero de ellos, ¿es una función o no? Bueno, pues fijaos, para un valor cualquiera de x, por ejemplo, vamos a suponer este valor de x, existirían un valor para la y,
pero también existiría otro segundo valor para la y. Bueno, pues podemos ver que un elemento del conjunto inicial está relacionado con dos elementos del conjunto final. Esto no es una relación. Sin embargo, en el segundo ejemplo, tomemos el valor que tomemos para la x, para ella solo tendrá una altura relacionada con él. Es decir, para cada valor de la x existirá un único valor de la y con el que esté relacionada. Podremos coger cualquier valor para la x y solo estará relacionado con una única altura, con un único valor de la y. Por tanto, sí que es una función.